Muy buenas, ¿cómo están? Somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Litoral, de la carrera de Matemática, y en este día les venimos a hablar un poco sobre sumas de Riemann y ciertas aplicaciones teóricas y prácticas que nos parecieron interesantes. Como expositores tenemos a Marcelo Álvarez, Pedro Barahona, Joel Castro, Alexander Hatio y mi persona, Joel Chipe. Vamos a tratar algunos de estos de temas interesantes que nos han parecido, alguna teoría por ahí. Y mientras tanto, pasamos a los temas que vamos a hablar. Como pueden ver, vamos a tratar alrededor de 6 temas a lo largo del video, empezando por la definición de sumas de Riemann, su relación con la integral, sus relaciones con ciertas relaciones con la física, también un pequeño ejemplo para entender un poco sumas de Riemann y por supuesto una aplicación informática que nos pareció interesante. Al final vamos a tratar las conclusiones finales de todo lo que hemos dado. Muchas gracias y espero puedan entender lo que tratamos de explicar. Bueno, muy buenos días. En este caso somos el grupo número 4 y les vamos a hablar sobre las sumas de Riemann. Bueno, primero, ¿qué es una suma de Riemann? Una suma de Riemann se define bajo una partición P en el cual tenemos t sub 0, t sub 1 y así hasta t sub n. Luego, para cada i se elige un punto x sub i que pertenece al intervalo de t a la i a la, sub i a la menos 1 y t sub i. Entonces se verifican las siguientes desigualdades. Evidentemente, la suma inferior de f en la misma partición va a ser menor o igual que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i por t sub i menos t sub i menos 1. Y a su vez va a ser menor o igual que la suma superior de f en esa partición. ¿Por qué? Pues bien, porque como la función es integrable, como la función es acotada, se dice que existe un mínimo dentro del intervalo t sub i menos 1 t sub i. Y evidentemente este mínimo siempre va a ser menor o igual que la función evaluada en ese punto y el máximo va a ser mayor o igual que la función evaluada en ese punto. Como ese factor de aquí no cambia para las sumas, entonces podemos concluir que se cumple esa igualdad. Luego, esta sumatoria de aquí se la denomina suma de Riemann, correspondiente a la partición P. Bueno, básicamente, ¿en qué nos ayuda esta notación? Bueno, esta notación de suma de Riemann es bastante importante y lleva su nombre en honor al matemático alemán Bernhard Riemann, quien fue quien primera vez dio una definición formal y ayudó a sentar las bases del cálculo integral. Muy bien, ¿cómo están? Mi nombre es El Chipe y hoy les voy a tratar de hablar un poco sobre lo que es la suma de Riemann y su relación con la integral de una función. Vamos a tratar de verificar que la suma de Riemann es una aproximación lo suficientemente cercana, lo suficientemente certera para decir que esta es igual o equivalente a la integral de una función. Esto se expresa en el siguiente teorema, que si suponemos que una función es integrable en un cierto intervalo que empieza en A y termina en B, entonces decimos que para todo epsilon mayor que 0 existe algún delta mayor que 0, tal que si cualquier partición de n elementos de este intervalo a b, eh, con todas las distancias entre sus intervalos, entre sus elementos menores que epsilon, perdón, menores que delta, se verifica que el valor absoluto de la distancia entre la suma de Riemann y la integral es menor que epsilon. Es decir, que es muy pequeño, es suficientemente pequeño. Y esto para cualquier suma de Riemann formada, eligiendo cualquier x del intervalo TI menos 1 TI, es decir, de cualquiera de los elementos de la partición, cualquiera de los elementos consecutivos de la partición. Bueno, vamos a tratar de esclarecer un poco este teorema. Que de nuevo, en palabras muchas, lo que te trata de decir es que
debido a que la suma de Riemann y la integral se encuentran la diferencia entre ellas es muy pequeña, es decir, que es menor que epsilon. Entonces, indirectamente nos dice que al calcular la suma de Riemann, vamos a tener una aproximación muy cercana y muy certera de nuestra integral. Sí, es una aproximación, pero lo que tratamos de mostrar es esta cercanía y esta certeza. Vamos a basarnos en nuestra hipótesis, por supuesto, pero vamos a tratar de plantear un problema análogo, el cual va como sigue. Y sí que si tenemos que para todo epsilon existe algún delta, tal que si tenemos una partición que cumple que la diferencia entre los elementos de esa partición es menor que delta, entonces la diferencia entre la suma superior menos la suma inferior de esta partición dentro de la función va a ser menor que epsilon. Lo que tratamos en realidad de decir es que la diferencia entre la suma superior e inferior es muy pequeña. Por tanto, los elementos dentro de esta, los pocos que hay, la diferencia entre ellos va a ser también muy pequeña. Nuestro teorema original es en realidad una consecuencia de este. Y esto ocurre o nos ayuda. ¿Por qué? Porque, bueno, la suma de Riemann y la integral se encuentran dentro de la suma superior y la suma inferior. Entonces, nos conviene darle un intento a este problema. Ahora, tenemos que escoger nuestro delta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero partimos de la hipótesis. Nuestra función es integrable. Bueno, entonces es integrable, tenemos que es acotada, y si es acotada, tiene un supremo. Entonces, el valor absoluto de nuestra función es menor que el supremo. Llamémosle m. Luego vamos a definir una función P', de cada elemento, por ejemplo. Y una partición. Esta partición va a cumplir lo siguiente, y es que la suma superior menos la suma inferior de esta partición P' va a ser menor que epsilon medios. Y así elegimos un delta que sea menor que epsilon sobre 4 el supremo por k. Ahora, dejemos eso ahí, ya tenemos nuestro epsilon, perfecto. Paso 1 hecho. Y tenemos, nuestro delta. Ahora, ¿no es cierto que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior va a ser en realidad otro sumando? ¿Por qué? Bueno, por la suma superior es la sumatoria de los supremos por la diferencia entre las cotas de intervalos. La suma inferior va a ser los ínfimos, la sumatoria de los ínfimos de las cotas de intervalos, la sumatoria de 1 hasta n. Y bueno, en realidad estas sumatorias están definidas en un mismo rango. Por tanto, estas en realidad se convierten en una. Y lo que vamos a hacer es que esta sumatoria la vamos a definir, vamos a separarla en dos sumandos. Ojo que esta sumatoria viene del hecho de que la diferencia entre los términos consecutivos de la partición P, la original, es menor que delta. Ojo con eso. ¿Ya? Ahora, entre los dos sumandos que había diciendo es que los primeros van a ser los elementos que van a estar, los elementos de P que van a estar dentro de los elementos de P'. ¿Ya? Acá dice, acá al lado mío, dice que tenemos que por construcción TDI, en el intervalo TDI menos 1T está incluido en uno de los intervalos UJ-1, UJ, que los elementos de la partición P están en la partición P'. Pam, pam. Ahora, pero esto es uno de los sumandos, ¿ya? Que cumplen esto. ¿Ya? Entonces, este sumando va a ser menor o igual, por supuesto, que la diferencia entre la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de P'. ¿Ya? Y esto va a ser menor por hipótesis, o por lo que definimos que epsilon medios. ¿Ya? ¿Por qué es menor nuestro primer sumando? Porque estamos hablando de elementos dentro de la partición. O sea, que si estos elementos están dentro de esta de aquí, por supuesto que van a ser menor que todo. ¿Ya? Y estos van a ser por definición menor que epsilon. Ya. Dejemos eso ahí. Ahora vamos con los otros sumandos. Los que cumplen todo lo contrario. Ya. Los restantes elementos de la partición P
que verifican que los elementos de U están dentro de los elementos de P. Perdón, los elementos de P de prima están dentro de los elementos de P. ¿Ya? Ese es el otro caso de sumandos. ¿Ya? Y estamos barriendo todos los sumandos de nuestra diferencia original. Entonces, tenemos que tendríamos en un máximo de K menos un máximo de K menos un elementos. Y la suma de todos estos términos va a ser menor que K menos 1 por 2 por el supremo por delta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, por la diferencia, ¿ya? Por la diferencia entre los elementos que acabamos de mencionar. Ahora, pero si todo este segundo sumando es menor que K menos 1 por 2 por el supremo por delta, tenemos también que hayamos escogido el delta, y delta era menor que epsilon sobre 4mk. Entonces lo que podemos decir es que podemos decir que 2m delta por K menos 1 es menor que, o 4, mejor dicho, 4m K menos 1 es menor que epsilon medios. Ojo, lo que estamos diciendo en realidad es que nuestro segundo sumando es menor que epsilon medios. Ahora, primer sumando, segundo sumando, epsilon medios. Entonces tenemos que nuestra suma total es menor que epsilon sumándolo. Perfecto. Acabamos de mostrar lo que queríamos mostrar. Por tanto, vamos a poder concluir que nuestra diferencia entre las sumas superiores y menores es menor. Suma superior y suma inferior es menor que epsilon. Si es menor que epsilon, entonces es muy, muy, muy pequeño. Y por tanto, los elementos que están dentro también la diferencia es muy, muy, muy pequeña. ¿Ya? Entonces, así concluimos lo que queremos mostrar. La integral es un concepto muy importante para la física, y por ende las sumas de Riemann también. Son varios los ejemplos de cómo estas han ayudado a determinar algunos conceptos muy importantes en otras áreas de la física, como la cinemática o la dinámica. Por ejemplo, supongamos el caso de una caja que se mueve a lo largo de un eje X, bajo la acción de una fuerza variable, que varía con la posición del objeto. Ahora bien, si nosotros tomamos un intervalo en el que la caja cambia de posición de x1 a x2 y dividimos ese intervalo en subintervalos muy, muy pequeños, en cada uno de esos subintervalos, la diferencia, el cambio de posición será tan pequeño que la fuerza puede tomarse como una fuerza constante. Ahora, si nosotros formamos estos rectángulos a manera de una suma de Riemann y los sumamos todos por el principio del trabajo neto, obtenemos que el trabajo es igual a la integral. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación. Nos dice, según observaciones, una rampa se aproxima al modelo matemático de 0.25 x al cuadrado. Bueno, y se busca obtener su área, sabiendo que 0,0 representa el inicio de la rampa y 4,4 es su punto más alto. Y nos pide encontrar el área de esta rampa. Pues bien, utilizaremos las sumas de Riemann para realizar esto. Ahora, como vimos en la definición de la primera diapositiva, debemos escoger un x sub i y un intervalo delta x, donde delta x representa, por así decirlo, las bases de los rectángulos que forman el área bajo la curva. En este caso tomamos el punto final menos el punto inicial sobre n, es decir, una partición de n elementos. Y con x sub i hacemos lo mismo, 4i entre n. Ahora, por definición, la suma de Riemann es igual a las sumatorias de i igual a 1 hasta n de f evaluada en el x sub i por el intervalo, que nos da esto, 0.25 por 4 a la i entre n al cuadrado, por 4 entre n. Ahora, por medio de calculadoras hemos obtenido estos resultados, que para n igual a 1 el área es 16, que como puede observarse es una aproximación bastante mala.
Para n igual a 10, el área es 6.16. Para n igual a 100, 5.41. Para n igual a 1000, 5.34. Y para n igual a 10.000, 5.33. Entonces vemos que cuando n tiende a infinito, es decir, se hace muy grande, el área tiende, perdón, el área tiende a un número 5, al número 5.33, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a mostrar ahora analíticamente. Tomamos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde n, desde i sub 1 hasta n, por 0.25 por 4i entre n al cuadrado, por 4 entre n. Ahora, sacamos lo que no depende de i, que en este caso sería 0.25 por 16 por 4 entre n al cubo, por el límite desde que n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de i cuadrado. Pero nosotros ya conocemos este valor. Sabemos que este valor es n por n más 1 entre 2n más 1, que ahora resolvemos en clase. Y que de hecho la demostración no es muy complicada, se realiza por inducción sobre n, perdón. Bueno, entonces, ahora, operando lo de arriba, tenemos que 2n al cubo más 3n al cuadrado más n entre 6n al cubo, dividido tenemos que 2 más 3 entre n más 1 entre n al cuadrado es igual al argumento de todo el límite. Pero por cursos previos sabemos que este cociente de 3 entre n, sabemos que este cociente de 3 entre n y este cociente de 1 entre n al cuadrado, cuando n tiende a infinito, es decir, es un número muy grande, tienden a cero, por lo cual el límite de toda la suma de Riemann es igual a 16 sextos por 2, que nos da 5.33, que es lo que queríamos probar. Y ahí se demuestra, y de hecho ese valor es la integral entre 0 y 4 de la función f de x, lo cual demuestra una vez más, lo cual es una aplicación del teorema que acabamos de demostrar. Muchas gracias. Otra de las aplicaciones interesantes que tenemos para la integral definida de Riemann son las sumas inferiores y las sumas superiores. Entonces, mediante una aplicación de GeoGebra podemos fijar una función. En este caso, nuestra función de estudio es x al cuadrado sobre 4 más 2. Lo que queremos saber cuál es el área real, cuál es la suma superior y cuál es la suma inferior. Y lo vamos a comparar para distintas particiones. En este caso, tenemos que esta función va a estar evaluada desde menos 2 a 4, es decir, desde el intervalo de menos 2 a 4. Y para ello, obtenemos mediante las técnicas de integración el valor exacto, que sería 18. Entonces, para 10 particiones tenemos que la suma superior, es decir, los rectángulos de color azul, va a dar un área por exceso de 19.584. Mientras que para los rectángulos rojos tenemos un área por defecto de 16.59. Pero ¿qué sucedería si aumentamos los números de particiones? En este caso, de 10 vamos a pasar a 50 y observemos los cambios. Entonces, para 50 vemos que se aproxima más al área real. Y no se diga si seguimos aumentando, pero en este caso vamos a llegar hasta 100. Y en 100 podemos ver que tanto la suma superior como la suma inferior se aproximan mucho al valor real, que es 18. Muchas gracias. Como conclusión, la integral de Riemann es utilizada para calcular el área lateral exacta de una curva en un intervalo finito a y b, que a través de aproximaciones del área bajo la curva, al dividirla en simples formas, como serían rectángulos, siempre y cuando en esa curva la función sea continua en esos intervalos y acotada, nos dará el área exacta. La integral de Riemann también es muy importante por sus múltiples aplicaciones en la vida diaria, sobre todo en el ámbito físico, en donde no solo nos permite calcular el área de las curvas, sino también, por mencionar otros ejemplos, nos permite calcular el volumen, distribución de masas, aceleraciones, velocidades, entre muchas otras cosas más. El uso de aplicaciones también
nos facilita el proceso de calcular el área de las áreas. Y también nos permite ser más exactos, ya que al poder dividir entre más intervalos, más exactos podremos ser con el área y nos permitirá aproximarnos más al valor real. Se podría decir que la suma de Riemann es una de las mayores aportaciones de los matemáticos hacia la humanidad, por sus simples requerimientos para poder emplearlo y sus múltiples aplicaciones en el mundo real. Muchas gracias. Chao.